Hola, soy Philippe Benoit y hoy día vamos a hablar de la confianza. Entonces, desde esta mirada, desde la mirada de la filosofía del lenguaje, vamos a decir que la confianza es un juicio. ¿Se acuerdan lo que era un juicio? Es un tipo particular de declaración que nosotros nos ponemos como jueces o nos vemos a nosotros mismos como jueces de una determinada situación. Entonces, cuando yo digo que yo tengo confianza en alguien, lo que estoy diciendo es que yo tengo el juicio de que si nosotros nos ponemos de acuerdo en alcanzar un determinado objetivo, ese objetivo vamos a lograrlo. O como dice aquí, la confianza es un juicio acerca de las posibilidades de tener éxito al coordinarme con otra persona para alcanzar un propósito. La confianza también tiene dominios, no es una confianza seca. Hay distintos tipos de dominios de confianza. Hay por lo menos, podemos decir desde esta mirada que tenemos 3 dominios distintos que es importante distinguir. El primer dominio es el dominio de la sinceridad. ¿Qué significa esto? El dominio de la sinceridad significa que cuando yo tengo una conversación con alguien, en esta conversación existen otra conversación paralela que es conmigo mismo. Es decir, se producen dos conversaciones simultáneas. Una con la persona con la que yo estoy hablando y otra conversación que es conmigo mismo. Cuando no existe consistencia en esta conversación, no hay sinceridad. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, oye, qué interesante tu posición, me parece súper atendible, qué novedoso, qué innovador tu forma de ver o tu planteamiento acerca de este tema, y por dentro estoy pensando, en realidad, la tontera que está diciendo este tipo, no sé cómo sacármelo de encima. Ahí no hay sinceridad, obviamente, y eso se va a notar en la conversación. Normalmente uno puede ver cuando otra persona no es sincera. Es eso que uno dice, este tipo algo me dice que lo que me está hablando no es consistente con lo que está diciendo. También también dentro de la sinceridad está el que no existan conversaciones paralelas con otras personas. Es decir, si yo hablo algo contigo y después voy con otra persona y digo exactamente lo contrario, o tengo un discurso diferente acerca de un determinado tipo, tampoco hay sinceridad. Entonces, es muy importante distinguir los tipos de confianza. El primer dominio va a ser el dominio de la sinceridad. Hay un segundo dominio de la confianza que es lo que vamos a llamar el dominio de competencia. Es decir, si yo estoy conversando contigo y tú me haces una promesa, o tú te comprometes a algo conmigo, puede que yo crea que tenga el juicio o crea que tú eres sincero en ese compromiso. Que ese compromiso es real y que si tú y yo nos comprometemos vamos a llegar a buen puerto con ese compromiso. Pero es posible que yo piense que tú no eres competente para ejecutar el compromiso. Es decir, tú no tienes las habilidades, las competencias o las prácticas necesarias o las destrezas necesarias para ejecutar lo que tú te estás comprometiendo. Te puede faltar la experiencia, etc. Entonces, es muy importante poder distinguir el dominio, el del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si yo te digo, sabes que no confío en ti, lo primero que se le va a venir a la mente a la persona es que tú crees que yo te estoy mintiendo o que yo soy insincero. Entonces, uno tiene que ser claro en eso. No es que yo no crea que seas sincero, no es que crea que estés mintiendo. Lo que a mí me pasa es que me parece que a ti te falta experiencia, por ejemplo. O tú no dominas suficientemente bien este tema para hacer esto. Es por eso que estoy hablando de la confianza, en este sentido. Eso, por supuesto, evita muchos problemas. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de la confianza, lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que explicitar en qué dominio estamos hablando.
¿De qué dominio de la confianza estamos conversando? ¿Ah? ¿De la sinceridad, de la competencia o de la responsabilidad, que es el tercer dominio? ¿Qué significa este dominio de la responsabilidad? Puede que yo juzgue que alguien es sincero cuando me está haciendo una promesa, está haciendo un compromiso. Puede que yo juzgue que es competente además para ejecutarlo. Pero existe un historial de incumplimiento. ¿Ah? Existe un historial de promesas que no se han cumplido. Y eso me lleva a pensar que esta persona no es responsable. Entonces, sería un tercer dominio de la confianza, que es el de la responsabilidad. Es decir, yo creo que tú eres competente, yo creo que tú eres sincero, pero ¿sabes qué me pasa? Que tú no me has cumplido tantas veces que no me atrevo a aceptar este compromiso contigo. ¿Ah? Entonces, muy importante cuando hablemos de la confianza, distinguir, ¿es sinceridad, es competencia o es responsabilidad? Entonces, existen ciertas acciones desde la confianza. ¿Ah? Nosotros podemos ejecutar ciertas acciones para construir confianza, mantener la confianza o reconstruir la confianza. Recuerden ustedes que la confianza es el elemento base para la coordinación de acciones. Es el elemento base para el trabajo en equipo. Es el elemento base del liderazgo. Si no existe la confianza, no puede haber trabajo en equipo, no puede haber liderazgo, es imposible coordinarnos. Porque ¿cómo me voy a coordinar yo si no tengo el juicio de que si nos ponemos de acuerdo en hacer algo, eso va a ocurrir efectivamente? Imposible, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas acciones para construir confianza. Fundamentales cuando uno está armando un equipo de trabajo o cuando se está iniciando con un nuevo liderazgo. Fundamental es construir confianza. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo construimos la confianza? Primero que nada, con lo que vimos en la lámina anterior, es decir, siendo sincero, mostrándonos competentes en lo que nosotros hacemos, ¿ah? Y siendo responsables, cumpliendo las promesas que nosotros hacemos. Además de acciones de construcción, la confianza rápidamente pasa al trasfondo, se da por sentada. ¿Ah? Se da por sentada y cuando se da por sentada se olvida. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos que traerla al frente, tenemos que traer al frente la confianza. Entonces, esto es lo que vamos a llamar acciones de mantenimiento de la confianza. Hacer declaraciones del tipo, sí, yo confío en ti, por eso te estoy entregando esta pega, o por eso te estoy pidiendo este compromiso. Etc. Llamar la confianza, llamarla, ponerla al frente, hacer mención de ella, mantener la confianza. ¿Ah? Y de nuevo, por supuesto, acciones de mantención de la confianza son también las de construcción, es decir, obviamente vamos a tener la confianza de que seguir cumpliendo los compromisos, seguir siendo sincero, seguir siendo responsable y competente. Y después esta confianza, por supuesto, se puede romper por diversos motivos. Puede que no logremos cumplir una promesa, ¿ah? Puede que hayamos hecho un trabajo de una manera poco competente, y cuando se rompe esta confianza tenemos que reconstruirla. Es mucho más difícil reconstruir la confianza que mantenerla. Entonces, ojo, es muy importante construir y mantener, ¿ah? Porque reconstruir la confianza una vez que se ha perdido es muchísimo más difícil. ¿Qué acciones de reconstrucción existen? Por supuesto, las más elementales. Pedir disculpas. ¿Ah? ¿Sabes que fallé en esto? Te pido disculpas. Ofrecer reparaciones. Fallé en esto, te pido disculpas. ¿De qué manera podría yo reparar el daño que te produjo esto? ¿Ah?
que ese compromiso es real y que si tú y yo nos comprometemos vamos a llegar a buen puerto con ese compromiso. Pero es posible que yo piense que tú no eres competente para ejecutar el compromiso. Es decir, tú no tienes las habilidades, las competencias o las prácticas necesarias o las destrezas necesarias para ejecutar lo que tú te estás comprometiendo. ¿Ah? Te puede faltar la experiencia, etc. Entonces, es muy importante poder distinguir el dominio, el del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si yo te digo, sabes que no confío en ti, lo primero que se me viene a la mente, se le va a venir a la mente a la persona, es que tú crees que yo te estoy mintiendo o que yo soy insincero. Entonces, uno tiene que ser claro en eso. No es que yo no crea que seas sincero, no es que crea que estés mintiendo. Lo que a mí me pasa es que me parece que a ti te falta experiencia, por ejemplo. ¿Ah? O tú no dominas suficientemente bien este tema para hacer esto. Es por eso que te estoy estoy hablando de la confianza, en este sentido. ¿Ah? Eso, por supuesto, evita muchos problemas. ¿Ah? Entonces, cada vez que nosotros hablamos de la confianza, lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que explicitar en qué dominio estamos hablando, de qué dominio de la confianza estamos conversando. Hola, soy Philippe Benoit y hoy día vamos a hablar de la confianza. Entonces, desde esta mirada, desde la mirada de la filosofía del lenguaje, vamos a decir que la confianza es un juicio. ¿Se acuerdan lo que era un juicio? Es un tipo particular de declaración que nosotros nos ponemos como jueces, o nos vemos a nosotros mismos como jueces de una determinada situación. Entonces, cuando yo digo que yo tengo confianza en alguien, lo que estoy diciendo es que yo tengo el juicio de que si nosotros nos ponemos de acuerdo en alcanzar un determinado objetivo, ese objetivo vamos a lograrlo. ¿Ah? O como dice aquí, la confianza es un juicio acerca de las posibilidades de tener éxito al coordinarme con otra persona para alcanzar un propósito. La confianza también tiene dominios, no es una confianza seca. Hay distintos tipos de dominios de confianza. ¿Ah? Hay por lo menos, podemos decir desde esta mirada que tenemos 3 dominios distintos que es importante distinguir. El primer dominio es el dominio de la sinceridad. ¿Ah? ¿Qué significa esto? El dominio de sinceridad significa que cuando yo tengo una conversación con alguien, en esta conversación existen otra conversación paralela que es conmigo mismo. Es decir, se producen dos conversaciones simultáneas. Una con la persona con la que yo estoy hablando y otra conversación que es conmigo mismo. Cuando no existe consistencia en esta conversación, no hay sinceridad. ¿Ah? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, oye, qué interesante tu posición, me parece súper atendible, qué novedoso, qué innovador tu forma de ver o tu planteamiento acerca de este tema, y por dentro estoy pensando, en realidad, la tontera que está diciendo este tipo, no sé cómo sacármelo de encima. Ahí no hay sinceridad, obviamente, y eso se va a notar en la conversación. Normalmente uno puede ver cuando otra persona no es sincera. Es eso que uno dice, este tipo algo me dice que lo que me está hablando no es consistente con lo que está diciendo. También también dentro de la sinceridad está el que no existan conversaciones paralelas con otras personas. Es decir, si yo hablo algo contigo y después voy con otra persona y digo exactamente lo contrario, o tengo un discurso diferente acerca de un determinado tipo, tampoco hay sinceridad. Entonces, es muy importante distinguir los tipos de confianza. El primer dominio va a ser el dominio de la sinceridad. Hay un segundo dominio de la confianza que es lo que vamos a llamar el dominio de competencia. Es decir, si yo estoy conversando contigo y tú me haces una promesa, o tú te comprometes a algo conmigo, puede que yo
crea que tenga el juicio o crea que tú eres sincero en ese elemento base del liderazgo. Si no existe la confianza, no puede haber trabajo en equipo, no puede haber liderazgo, es imposible coordinarnos. Porque ¿cómo me voy a coordinar yo si no tengo el juicio de que si nos ponemos de acuerdo en hacer algo, eso va a ocurrir efectivamente? Imposible, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas acciones para construir confianza. Fundamentales cuando uno está armando un equipo de trabajo o cuando se está iniciando con un nuevo liderazgo. Fundamental es construir confianza. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo construimos la confianza? Primero que nada, con lo que vimos en la lámina anterior, es decir, siendo sincero, mostrándonos competentes en lo que nosotros hacemos, y siendo responsables, cumpliendo las promesas que nosotros hacemos. Además de acciones de construcción, la confianza rápidamente pasa al trasfondo, se da por sentada. Se da por sentada y cuando se da por sentada se olvida. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos que traerla al frente, tenemos que traer al frente la confianza. Entonces esto es lo que vamos a llamar acciones de mantenimiento de la confianza. Hacer declaraciones del tipo, sí, yo confío en ti, por eso te estoy entregando esta pega, o por eso te estoy pidiendo este compromiso. Etc. Llamar la confianza, llamarla, ponerla al frente, hacer mención de ella, de la sinceridad, de la competencia o de la responsabilidad, que es el tercer dominio. ¿Qué significa este dominio de la responsabilidad? Puede que yo juzgue que alguien es sincero cuando me está haciendo una promesa, está haciendo un compromiso. Puede que yo juzgue que es competente además para ejecutarlo. Pero existe un historial de incumplimiento. Existe un historial de promesas que no se han cumplido. Y eso me lleva a pensar que esta persona no es responsable. Entonces, sería un tercer dominio de la confianza, que es el de la responsabilidad. Es decir, yo creo que tú eres competente, yo creo que tú eres sincero, pero ¿sabes qué me pasa? Que tú no me has cumplido tantas veces que no me atrevo a aceptar este compromiso contigo. Entonces, muy importante cuando hablemos de la confianza, distinguir, ¿es sinceridad, es competencia o es responsabilidad? Entonces, existen ciertas acciones desde la confianza. Nosotros podemos ejecutar ciertas acciones para construir confianza, mantener la confianza o reconstruir la confianza. Recuerden ustedes que la confianza es el elemento base para la coordinación de acciones. Es el elemento base para el trabajo en equipo. Es el